Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a The Real Note. Estoy con Leonardo Gala, yo soy Miguel Melchor. Leo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Melchor? Estamos muy bien, muy agradecidos y muy felices porque hoy traemos un invitado muy especial, alguien muy importante para nosotros en nuestra formación y en la música de México. Eh, Estamos con nuestro profesor de competencias auditivas, Germán Romero. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿cómo estás, Melchor? ¿Cómo estás, Leonardo? Todo bien, profe, aquí encerrados. Gracias por la invitación al programa, ¿eh? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profe. La verdad es que teníamos muchas ganas de traerlo porque creo que nos puede aportar mucho a toda esta comunidad que nos está viendo, de músicos y de no músicos, para que aprendan un poquito más de todo esto de la enseñanza en lo que usted se especializa. Bueno, para quien no sabe, el profesor tiene un currículum impresionante. Ha sido compositor, pedagogo, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en varios periodos. ¿Nos quiere contar un poquito, un resumen de lo que usted ha hecho, de dónde, bueno, comenzando por su historia en la música? ¿Cómo es que usted empezó en la música? Usted es de Yucatán, ¿cierto? Sí, sí, yo soy de Mérida, nací en Mérida. Bueno, pues mi historia con la música es casi tan larga como mi vida. O sea, yo, yo empecé a estudiar música a los 5 años de edad. Así que puedo contarles muchas cosas y todas desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, Estaría interesante así que nos pudiera contar a lo mejor de cómo fue que le empezó a gustar la música y también si tiene familiares músicos, que es una pregunta que hacemos mucho. claro, pues la verdad es que no tengo una razón específica. La- las historias familiares cuentan, porque yo no me acuerdo, que desde muy pequeño, o sea, antes de los 5 años de edad, comencé a pedir una guitarra Ok. a mis padres. Y mis papás pues no me hacían mucho caso, pensaban que no era algo en serio, y me compraban guitarras de juguete, de esas que venden en las ferias, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y yo siempre las rechazaba, siempre, ¿no? Decía que no, que yo quería una guitarra de verdad, ¿no? Y un día los convencí a medias, porque lo que hicieron fue encargar una guitarra a un laudero, Ok. pero la guitarra era una guitarra también así, chiquitita, ¿no? Tamaño de juguete, Ujú. pero de un laudero, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba por una parte muy emocionado el día que iba a llegar la guitarra a mi casa, pero cuando llegó me decepcioné una vez más, porque yo quería una guitarra de las grandes, ¿no? Sí, sí. De las de verdad, ¿no? Yo me acuerdo vagamente de eso, me acuerdo del día en el cual esperaba la guitarra. No me acuerdo Ok. realmente de las guitarras de juguete que me compraba. Eso fue, yo tenía menos, 5 años o menos. No me acuerdo de eso. Eso me lo cuentan. Em, entonces ya, a raíz de ese enojo, pues ya los convencí. Entonces, mi abuela, que bueno, no era músico profesional porque no pudo serlo, eh, era músico aficionado. O sea, hubiese querido ser músico profesional, pero ni en su época era habitual estudiar música, menos una mujer. Y, y también su situación familiar tampoco era muy favorable. Pero ella tocaba guitarra, tocaba marimba. Bueno, yo nunca le había tocado marimba, eso fue en su juventud, pero guitarra sí le había tocado y cantaba. Entonces, ella fue mi primer maestra de guitarra y de solfeo también. Yo tendría 6 años de edad, más o menos, cuando ella empezó a dar clases. No fue demasiado tiempo, porque también me enojé con ella por alguna razón. O sea, me acuerdo, es que ella vivía a la vuelta de donde era mi escuela primaria y mi kinder. Yo salía de la escuela y caminaba una cuadra, llegaba a su casa y ahí pasaban mis papás a buscarme. Entonces, en ese tiempo en el que llegaba a la casa y pasaban por mí, me daba clases. Pero vinieron las vacaciones de verano, no la vi un buen rato, no tuve clases como 2 horas, 2 meses. Y recuerdo muy bien que cuando quisimos retomar las clases, ella quería retomar, quería repasar. Yo no quería repasar porque según yo me lo sabía todo. Yo quería seguir adelante.
Entonces tuvimos un altercado ahí y se acabó la clase con mi abuela, ¿no? Y ya posteriormente mis papás me pagaban clases de guitarra popular, que fue realmente donde yo empecé a hacer música, no en lo clásico. O sea, durante toda mi infancia, mi vínculo con la música fue música popular. Trova yucateca sobre todo, o los grupos de moda de los años, principios de los Ok. setentas. Sí. Y por ejemplo, profe, ¿cuándo se dio cuenta de que ya quería, por ejemplo, ya dedicarse 100% a la música? Como a los 12 años de edad, más o menos. Ah, Eh, bastante joven. sí, Sí, porque pues sí. normalmente a esa edad quiere uno jugar o quiere uno estar ahí. Pero pues Yo, usted, sí, 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 ya llevaba bastante tiempo, pues supongo en la guitarra. ¿Y sí, empezó a estar en alguna escuela formal o igual por clases particulares? digamos que desde los 6 años a los 11 12 de manera intermitente, tomaba clases de guitarra popular. Intermitente porque nunca duraba mucho con un maestro, porque como que me cansaban rápido, ¿no? Entonces, Ok. como que no me motivaban tanto. Me acuerdo muy bien creo que el último maestro que tuve, que, que me enseñaba, por ejemplo, los nombres de los acordes en la guitarra, pero los enseñaba de una manera que yo estaba seguro que estaba equivocada. O sea, porque, por ejemplo, si ustedes tocan guitarra, o los que tocan guitarra, por ejemplo, sabrán, por ejemplo, que esta posición, la que se gira con el dedo aquí así, se llama fa mayor, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tocaba, por ejemplo, si esa posición la desplazaba, por ejemplo, al quinto traste, decía fa mayor en quinto traste. Decía, no, pues eso Sí. está mal, eso es la mayor, decía, no, no es fa mayor, ¿no? Entonces me enojaba mucho porque no se entendía, porque yo estudiaba mucho, yo era autodidacta, yo estudiaba mucho por mi cuenta. Sí, También ok. tenía yo un teclado de juguete, entonces lo que hacía era pues, hacer todo el tiempo ir la guitarra al teclado. O sea, lo que le tocaba la guitarra lo sacaba de oído en el teclado. Yo armonía de teclado lo aprendí pasando lo que se ve de guitarra, lo pasaba al teclado de oído. Así fui armando mis conocimientos de armonía, básicamente, y de audición, por supuesto, sacaba muchas canciones. Era de lo que más hacía, sacar canciones y pasarlas al teclado, y tocarlas en guitarra y en teclado. Ok. Entonces, pues no duré mucho con muchos maestros porque rápidamente sentía que no estaba aprendiendo. Y Ok, ok. en algún momento, como ¿qué será? Estaba yo en segundo de secundaria, eh, entré a hacer una clase de guitarra a una escuela de Mérida, la Escuela de Bellas Artes, Centro Estatal de Bellas Artes, que era pues la única escuela que había de música en esa época. Era una escuela, pues digamos que hoy diríamos que es nivel técnico o menos que eso. Un bachillerato, pero tampoco llega a serlo. Yo nada más Sí. llevaba ya más solfeo, guitarra y coro, no llevaba nada más. Pero en realidad, un hecho que sí como me cambió un poco la vida, o más bien me hizo decidirme por completo, fue mi clase de coro en la secundaria. Yo tenía Ok. un maestro de coro muy, muy bueno, un gran motivador, sobre todo. Eh, no puedo asegurar ahora que sea tan bueno porque tendría que hacer una revisión de todo lo que, todo lo que hicimos, pero lo que sí era cierto es que era un gran motivador. Ok. Era un maestro que si nos citaba ensayar sábado 7 de la mañana, ahí estábamos todos ensayando, ¿no? Wow. Entonces, en ese aspecto era un maestro de veras, un super maestro, de esos que te cambian la vida o te dirigen la vida, o que te motivan. Entonces yo entré a ese coro, yo nunca canté, en la secundaria no cantaban, ¿no? Los niños no cantaban, pero yo tocaba guitarra. O sea, era un coro y Ok. ensamble instrumental. Ah, O ok, ok. sea, éramos un ensamble de 6 guitarras, 7 guitarras, había flauta dulce, había un contrabajo, había un violín, las clásicas, ¿cómo se llaman? Las melódicas, todas había mandolinas y un coro femenino, evidentemente. Con ese coro ganamos un concurso, de hecho ganamos varios concursos. En esa época había
un, como un concurso festival de coros de secundarias federales. Entonces, eh, mi coro, o sea, mi escuela ganó el concurso estatal y el premio era venir a la Ciudad de México a participar en un festival de secundarias federales. Y el festival era en Bellas Artes. Así que para mí esa experiencia de tener, no sé, 12 años, recuerdo muy bien ese día porque fue un día impactante para mí. Me acuerdo que estábamos allí en los camerinos de Bellas Artes y de repente nos Sí. dijeron, pónganse por acá, ¿no? El coro. Y nos sentaron, pero yo no sabía dónde estaba, o sea, nos sentaron y ya. Y de Ok. repente se abre el telón y es Bellas Artes. Veo así el público en Bellas Artes, ¿no? Para mí fue una Sí. experiencia de esas que nunca voy a olvidar en mi vida. Yo tenía como 12 años. Y fue de las experiencias que ese coro y ese viaje, ¿no? Esos viajes, porque hicimos en total yo participé 3 veces en este encuentro. Esa experiencia para mí me marcó así, para siempre. Entonces, esa experiencia de actuar en Bellas Artes y con un coro, la experiencia de la disciplina con un maestro que te sabe motivar, que era muy disciplinado, muy rígido y a su vez sabía tratar a los estudiantes, a los chavitos de secundaria, pues a mí me acabó de definir mi vocación musical. Ok, Ok. y ya después de todo este proceso de aprendizaje, ¿no? La verdad se me hace muy sorprendente que en ese nivel de secundaria, cuando muchas veces pues la clase de música es la verdad muy deficiente, que qué fortuna que haya tenido un profesor así de dedicado y ese aspecto que usted dice de la motivación, creo que a mí me pasó en otro sentido con el trombón también. Tuve un profesor que fue el que definió el que hizo ese clic de pasar de hacer algo por hobby a decir yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto, quiero esta vida. Bueno, Ujú. después de este proceso, ¿cómo fue que usted pasó a una educación superior? ¿Cuál fue la escuela a la que decidió ir o empezó a estudiar composición o entró como instrumentista a una universidad? No, o sea, después de eso, yo digamos que en el último año que estuve en la escuela de música, estudiando guitarra clásica, eh, pues mi maestro me propuso dar unos recitales de guitarra. Entonces me preparé y di algunos recitales de guitarra en algunos escenarios de Mérida. Y esa experiencia, la verdad, no fue positiva, fue una experiencia negativa. Porque me di cuenta que lo mío no era ser instrumentista. Igual me equivoqué. Igual si hubiese tocado violín o cello en una orquesta de cámara, no diría lo mismo. Pero en esa época, en Mérida, pues yo estaba solo. Sentía que mi nivel de guitarra ya estaba llegando, o sea, mi capacidad natural ya estaba llegando a un límite. Necesitaba un mejor maestro para seguir adelante y no había, por una parte. Ok. Y por otra parte, pues no me gustó realmente esa experiencia de estar ahí tocando solito un recital, ¿no? O sea, pasarte meses estudiando para pasarte una hora sufriendo y además sufrir solo, ¿no? Con la guitarra, que Sí, sí, sí. todo el repertorio es solista, ¿no? Entonces, Sí. pues esa experiencia me hizo pensar que lo que no quería ser guitarrista, en realidad. O sea, no me emocionaba ese panorama, ¿no? El panorama de estudiar solo para tocar solo. Entonces, intenté estudiar cello, pero tampoco había un buen maestro de cello en Mérida. No había nadie casi en Mérida cuando yo era un niño, un adolescente. Había muy poco. Entonces tomé una clase, tampoco me gustó la maestra. Y, no sé, me sentía un poco grande para empezar a estudiar cello a 16 años, cosa que ahora creo Sí, que sí. para nada es cierto, se puede empezar sin problemas. Pero en esa época nadie me orientaba. O sea, Ok. no tenía yo un orientador que me dijera, sí, por acá, tú mueve por acá, ¿no? Entonces, yo ya había tenido una experiencia de componer música cuando estaba en secundaria también. En el último año de secundaria, eh, teníamos que poner una obra de teatro como parte de las actividades artísticas de la clase. Y a mí no me gustaba actuar, ¿no? No me sentía,
para nada a gusto actuando, y el que dirigía la obra de teatro era mi hermano mayor. Ok. Entonces yo le propuse, no, no dirijo, pero hago la música de la obra de teatro. Y ese fue el acuerdo. Entonces yo hice no sé, una o dos piezas, yo tocando la guitarra, para la obra de teatro. Entonces, esa fue lo primero que compuse a los 14 años, más o menos. Entonces, Wow. desde ahí ya había empezado un poco ese interés, aunque no era un interés eh, realmente así muy fuerte cuando nació, ¿no? Eh, Intentaba hacer canciones, algunas cuajaban, otras no tanto. Con el grupo de la secundaria que les comenté, el coro, pues realmente había gente muy buena. De hecho, uno que otro se ha hecho profesional después. No, o sea, no, no únicamente yo fui profesional después de ese coro, sino al menos dos personas más lo hicieron. Em, Ok. entonces era un grupo muy bonito de amigos que hacíamos música, intentábamos componer canciones y cosas así también, ¿no? Entonces, pues nada, seguí intentando componer, aunque tampoco tenía un maestro, en realidad. No, no tenía ningún maestro. Eran intentos personales, nada más. Algunos cuajaban, otros no cuajaban. En algún momento dado empecé a acercar a la música clásica, intentaba hacer cosas como Bach, por ejemplo, pero era más de puro oído, ¿no? De pura Wow. intuición, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando ocurrió esta experiencia de que no me gustaba componer, pero no me gustaba tocar guitarra en público, o sea, me parecía que no tenía mucho sentido hacer eso como actividad de vida, pues más o menos coincidió con que llegó un maestro, un yucateco que había estudiado música en Estados Unidos y empezó a dar clases particulares. Entonces yo me apunté, ya sabía que quería ser compositor, ya tenía más ese enfoque, entonces comencé a estudiar con él armonía, contrapunto, y también comencé a estudiar piano con un profesor, porque hasta ese momento lo que tocaba de piano era lo que yo había aprendido de armonía de teclado, ¿no? Lo cual era suficiente para pasármela muy bien, ¿no? Yo también, pues siempre hacía música con mis amigos, ¿no? Eh, en algún tiempo tocábamos en un café Peña, yo tenía un grupito que dirigía y hacía arreglos para cantantes y siempre estaba metido en algo asociado con tocar o con arreglar. Entonces, en esa época yo me acuerdo que más bien quería ser arreglista. Me gustaba mucho esa idea. No tanto Sí, sí. compositor, sino arreglista, ¿sí? Ok. Me parecía fantástico esta capacidad que tienen los arreglistas de transformar una canción y hacerla otra cosa, ¿no? Entonces me sentía más capaz de hacer eso que de ser compositor de canciones, que era más o menos lo que estaba en mi esfera, ¿no? Pero este maestro que les digo que se llama Roberto Tello, eh, pues un día me llevó a su casa. Él aún vive, es hijo de un médico que también era músico, que fue un director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán en algún momento. Entonces, era una familia de músicos aficionados, pero de músicos, finalmente. Entonces, tenía muchísimos discos. Y por su casa habían pasado muchos invitados que llegaban a Yucatán y los conocía a muchos compositores. Entonces, este maestro un día me llevó a su casa y me dedicó un buen tiempo a poner música contemporánea. Me puso Stockhausen, me puso Boulez, me hizo un panorama así Wow. bastante amplio. Yo tenía 16 años, más o menos, 17 tal vez, 16. Y desde ese momento yo quedé enamorado de esa música. Y ahí decidí que lo que quería hacer era ser compositor de música contemporánea. Desde, esa, Ok. desde ese momento lo decidí y me encaminé hacia Wow. eso, ¿sí? Entonces, este maestro conocía a los compositores eh, mexicanos en ese tiempo importantes como Mario Lavista o Julio Estrada o Federico Ibarra, porque todos en algún momento cuando van a Mérida iban a su casa, porque esta familia era como un referente de música en Yucatán. Ok. Entonces, si Ibarra iba a Yucatán, yo lo visitaba, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces este maestro Roberto, pues me dijo, cuando vayas a México tienes que buscar a tales maestros, ¿no? O sea, Ujú. me dio una guía inicial. O sea, Sí, yo sí. no llegué a México y a ver qué hacía, ¿no? Sí. ¿No?
De hecho, si escogí la Facultad de Música de la UNAM era porque estaba Julio Estrada ahí, estaba Federico Ibarra ahí. Sí, O sea, claro. no Ok. llegué a lo tonto a ver en qué escuela iba a estudiar, ¿no? Sí. Lo que yo llegué con cierta idea de Sí, claro. a dónde quería Sí. estar. Sí, Sí. es lo que he visto que muchos hacen. Igual yo elegí primero el conservatorio por el profesor. Yo dije, yo Ujú. necesito estar con él y por eso fui que empecé a estudiar ahí. Y bueno, después todo esto de haber estudiado composición con el... sí, leí que estudió con Julio Estrada, que Sí, pues claro, es un gran maestro. Eh, empezó, usted ya tenía un camino hacia la música contemporánea, ya desde una edad bastante joven. Entonces, eh, ¿cómo fue todo este proceso el proceso creativo al principio? De empezar a componer, empezar a sacar ideas, porque pues la música contemporánea muchos no la entienden, la verdad es un poco difícil como Sí. de empezar a entender ese lado de la música. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo que usted lleva para una nueva idea, para una nueva pieza, ya aparte de todo este cúmulo de teoría que pues se debe conocer perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso creativo? pues es muy complejo de explicar porque el proceso estudiantil, al menos como era en mi época, era un proceso bastante castrante. O sea, Ok. ustedes saben, no, lo digo de verdad y Sí, cualquier sí, persona de mi edad te va a decir lo mismo, ¿sí? O sea, ustedes en la UP viven una realidad que no tiene nada que ver con una realidad de hace algunos sí, años en claro. México, ni en muchas Sí. escuelas, ¿eh? O sea, por ejemplo, la UP parte del respeto al alumno, del Sí, respeto de sus sí, sí. gustos, de sus decisiones, de sus intereses, sin cuestionarlos, sino apoyarlos, ¿no? Esa es una parte importante de la mentalidad de la UP, ¿no? De la escuela. Sí, sí, Pero sí. eso no es Sí. común, ni No, remotamente común, ¿no? no, 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 Entonces, la No, verdad que no. no. cuando yo empecé a estudiar música, pues yo lo que yo tenía que mostrar cuando llegué con mis primeros maestros, pues eran piezas ingenuas que había compuesto como yo podía entre los 15 y 17 años, ¿sí? Pero la respuesta que uno solía recibir en esa época era, esto no sirve para nada. Uf, La Ok. típica respuesta, Sí. ¿no? Lo que hay que hacer es dodicafonismo, que era lo que estaba de moda. Entonces ahí te metes en un vericueto de estudios que no tienen mucho que ver con lo que te interesa. Sin embargo, Sí. tampoco tienes argumentos para decir que no. O sea, un joven de 17 años, 18 años, que te dice, la música contemporánea es esto, y el camino es este, ¿sí? No tienes muchos Ujú. argumentos para decir, no, eso no es cierto. claro, claro. Entonces, pues para empezar, a mí me pasó lo que les pasa a muchas personas. O sea, que este impulso con el cual tú deseas componer, en algún momento alguien te lo va a cortar de tajo. Eso pasaba en mi época todo el tiempo, ¿no? Entonces, en Ok. realidad, para mí el proceso de llegar a encontrar una manera propia de componer o personal de componer, para mí significó que una vez que yo acabase con mis estudios formales, después de un momento de estar un poco perdido sin saber qué componer, la única manera era regresar a mis orígenes. Era la única manera, Ok. ¿no? La única manera de seguir adelante era asumir que el camino que debo seguir es el que me guía a mis intuiciones más profundas, ¿no? Entonces, pues yo prácticamente volví a empezar a componer después de acabar la carrera. O sea, no fue un camino ni fácil ni fue lineal, Ok. porque era muy complejo eh, pues llegar a ser personal en un lugar donde te van dirigiendo hacia lo que debe ser componer, ¿no? Cuando en realidad tú ni siquiera sabes qué quieres componer, ¿no? O sea, te van guiando por ahí y van como decidiendo por ti en algún Sí, punto, sí. ¿no? Y, y ya, en mi caso significó que, aunque sí agradezco mucho mi formación en la escuela, ¿no? Al final pues hay que decidir por volver a empezar. Y volver a empezar desde lo que uno cree que, que debe ser, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, era el vínculo con lo auditivo. O sea, Ok. Ok. ya les he mencionado que yo crecí sacando canciones. Yo Sí, crecí sí. con la, Sí. yo crecí con la guitarra en la barriga, ¿no? O
sintiendo Ujú. no sintiendo las vibraciones de la guitarra en el cuerpo, y eso, Sí, sí. eso que lo perdí en la carrera, lo tuve que recuperar después, ¿sí? Eso es, Ok. ese confiar en tu escucha, confiar en tu oído, confiar en tus intuiciones, eso lo tuve que recuperar ya habiendo acabado la carrera posteriormente. Ok. Y por ejemplo, profe, alguien nuevo en música que quiera componer, que tenga pues que le nació y quiere componer, ¿cuáles tips le daría a esa persona? Lo primero es informarse muchísimo, ¿sí? Eso es de lo más importante que hay. Eh, Uno normalmente cuando empieza a componer, eh, en gran parte por desconocimiento, dice, es que yo quiero componer esto, Ujú. pero en realidad es porque ese es su entorno. Entonces, yo, yo creo que sin descuidar esos intereses, porque un profesor nunca debe descuidarlos, debe enriquecer su panorama. Como me pasó a mí, que yo decidí hacer música contemporánea porque un maestro me la mostró, cuando yo antes quería Sí, ser arreglista de la OTI, ¿no? O una cosa así, de Televisa, ¿no? O sea, alguien me habló de panorama, claro. Sí, ¿no? Y ok. al abrirme, pues ya yo encontré un mundo que me parecía mucho más fascinante que el que yo, hace, yo, que el que yo hasta ese momento vislumbraba. Ok. Entonces, Claro, claro. entonces, ese es un papel importante del maestro, abrir los oídos a otras músicas, ¿sí? Y Ok. tomar conciencia de que el mundo sonoro es increíblemente Sí. grande, amplio, da para todos y que las decisiones de qué quiero componer deben estar fundamentadas en un conocimiento del panorama musical el más amplio posible. Sí, sí, claro. Otra cosa que queríamos platicar con usted es cómo empezó a adentrarse en el mundo de la pedagogía, la enseñanza musical, la investigación, porque pues sé que tiene ya varios métodos para la enseñanza de la formación del oído, como es formar el oído, escucha, imagina, representa. Sí. ¿Cómo es que se empezó a adentrar en esto de la investigación y de la pedagogía? Pues esa es otra cosa que me ocurrió al llegar a la Ciudad de México, a estudiar música. Yo llegué a estudiar música en el 84, tenía 17 años, em, y bueno, yo entré a la facultad, bueno, a la que hoy es Facultad de Música de la UNAM, donde entran cada generación 150 alumnos, no, pues un poco menos, y nos organizan en grupos, ¿no? Más o menos, no sé bien con qué criterios, pues nos organizan. Pero lo que pasa es que a mí me tocó en el grupo de solfeo con otro maestro que también ha sido para mí muy importante, que es Luis Alfonso Estrada, Ok, quien después sí, fue sí. director de la Facultad de Música durante 2 periodos, y él fue el impulsor del programa de maestrías y doctorados en la facultad. En esa época él estaba en sus 30 años más o menos, y unos años antes, yo entré en el 84, entonces como en el 81 o 80, por ahí, había venido un profesor de Alemania llamado Roland Macamul a dar un seminario de un par de meses sobre educación auditiva. Ok, Ciertos profesores de la Facultad de Música de la UNAM tenían interés en que en México se conociese la versión anglosajona de la materia, porque en México lo que predomina, bueno, como en toda América Latina, es la visión franco-italiana, o sea, el solfeo de los solfeos y los sol y esas cosas. sí, sí. Entonces había un grupo de profesores interesados en que se conociese la otra vertiente educativa. Entonces invitaron a este profesor y mi maestro pues tomó el curso y pues él, pues yo creo que fue el único profesor que después de haber tomado el curso eh, quedó muy interesado y comenzó a hacer su propio trabajo de investigación. Entonces cuando yo entré a la Facultad de Música, pues por pura suerte quedé con él como maestro de solfeo. Y él tenía muchísimas ganas de hacer un proyecto de investigación de, de largo vuelo. Ya había publicado un libro él, acaba de publicarlo, el primer libro, creo que el primer libro que se publicó en México de educación auditiva lo publicó él, y estaba interesado en seguir investigando.
Entonces él propuso un proyecto a la directiva de la Facultad de Música que consistía en hacer un grupo piloto de educación especial. Ese grupo piloto consistía en escoger 7 alumnos y, y quedarse con ellos, nada más trabajando con un grupo muy reducido de alumnos destacados para hacer una especie de investigación en laboratorio sobre la materia. Ok. Y además con eso pagábamos mucha materia. Yo nunca llevé armonía, ni coros, ni nada. O sea, en la Facultad de Música, el propedéutico, que es lo que equivale al nivel medio superior de la Facultad de Música, yo lo hice con ese maestro y ya. Bueno, piano y composición. Pero las demás materias teóricas las pagábamos como parte de ese taller. Era un Ok, grupo de ok. investigación y un grupo de autoestudio, de estudio colectivo, digamos. O sea, por ejemplo, eh, armonía, la estudiábamos no haciendo corales necesariamente, sino que nos repartíamos los libros que se habían publicado hasta la época. En eso hacíamos un trabajo de investigación colectivo. Por ejemplo, ¿qué dice tal autor sobre qué significa modular? Entonces, a la Ok. siguiente clase, todo el mundo tenía que llevar su reporte de lectura. Y era un grupo como de discusión. De, Oh, qué interesante. y a la par, pues, el trabajo de educación directiva. Entonces, ahí, pues, nuestro maestro, pues lo que hacía es investigación de campo, en pocas palabras, con nosotros. Porque él estaba Wow. muy convencido, lo cual yo también estoy, de que lo mejor para estudiar música es la educación integral, Claro, ¿no? claro. Estudiar Ok. educación auditiva, armonía, contrapunto, análisis, como parte, no una sola materia como lo hicimos, porque eso es hiper complejo, pero así con una sola visión. ¿Qué es lo que hacemos Sí, en la Ok. escuela, en la UP? Hacemos eso, sí, sí. Mauricio, Max y yo, ¿no? Sí, sí. Ok. Este, entonces, bueno, yo fui de esos alumnos privilegiados con tomar ese curso, que fueron 2 años y medio. eh, y bueno, en este curso, luego ha habido, o sea, varios de esos integrantes han destacado muchísimo, como Gabriela Ortiz, la compositora que estaba ahí en ese grupo, Mm, y sí. José Arián, director de orquesta, Ana Margules, la autista de Pico, o sea, en general casi todos los de ese taller hicimos luego carrera importante. Entonces, lo que pasó fue que ese pequeño grupito de alumnos privilegiados nos hicimos odiosos en la escuela, ¿no? Odiosos, a su vez famosos porque éramos privilegiados, ¿no? Claro. En una época en la cual la escuela de música estaba saturada de alumnos, como es ahora, Sí, sí, claro. Sí. nosotros teníamos un salón para estudiar. O sea, nuestra hora de clases era para nosotros. Eso ya Teníamos, es una ventaja teníamos, enorme. teníamos llave para entrar, no cuando queríamos exactamente, pero teníamos llave para entrar cuando hubiese espacios muertos y, o sea, realmente nos iba Ok. bien, ¿no? Éramos Sí, privilegiados. claro. Sí, sí, sí. Ok. Pero ocurrió que, pues un par de años después de cuando yo estaba en segundo o tercero de la carrera, ¿ya? Porque eso fue en el bachillerato, ¿no? Ya cuando ese Sí, sí. programa, ese grupo terminó en el propedéutico, ya en la carrera cada quien se fue por su lado. Ya no continuó ese programa, ¿no? En algún momento, yo estaba como en tercero de la carrera, por ahí, cuando un profesor de la Facultad de Música, que además era profesor de Lorraine Leslie, nos encontramos en el pasillo y me dijo, oye Germán, me acaban de dar tiempo completo aquí en la escuela de música. ¿No quieres tomar mis horas en Lolín? Dije, Ok. pues sí. Va. Entonces, ajá, sí. Entonces al día siguiente yo tenía 21 años, ¿eh? Tenía Wow. 22, no más que 22. No, no me Ok. acuerdo. Entonces, al día siguiente fui a Lolín, me apersoné a la dirección de Lolín. Ya, claro, ese mes yo he hablado por teléfono, no llegué así. Sí, sí. Entonces yo era un chavito y me aceptaron como maestro. Ok. Wow. Qué Entonces, impresión. pero sin conocerme, no creas que me hicieron una prueba Sí, ni sí. nada, ¿eh? O sea, no sé si les caí bien o no sé, pero la cosa es que yo, pues era maestro de la OLIN mientras era estudiante de la facultad. Era maestro de gente que era mayor que yo de edad, por ejemplo, o gente Claro. que era mi compañero en Sí. la facultad, porque en esa época era muy común que la gente que estudiaba en la OLIN, Estudiar. como la escuela, Ajá. como la OLIN no tenía títulos profesionales, pero tenía buen nivel instrumental, eso era muy común que la gente hiciera
dobletear escuelas. Sí, sí, Ok, Estaba en la facultad por el título y la Olin por el maestro de instrumento. sí, sí. ok. Y entonces inclusive llegué a ser maestro de gente que estaba conmigo en la carrera. Qué curiosos. Sí, sí, sí. Bueno, desde ese momento Wow. he sido un profesor más de 30 años. Ya, no, ya nunca lo dejé. Aunque no pensé Mm, siempre realmente ser profesor. O sea, em, yo fui profesor 2 años y medio en la Olin. Después me fui a Mérida a vivir y no tenía yo la intención de ser maestro. Todavía no tenía yo esa, aunque me gustaba, pues no, yo llegué a Mérida y había conseguido un trabajo de tocar, o sea, de hueso, en un restaurante. Sí, sí. ¿No? Y la verdad es que no me gustaba y tampoco lo hice bien. Pero en lo que, pero sí, me corrieron a la semana, yo creo, ¿no? O algo así. No me gustaba, Ah, ¿no? O sea, no era lo mío, ¿no? claro. sí, 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 Pero sí. ok. en lo que llegué a Mérida y empezó ese trabajo, creo que pasaron como 2 meses, pero la gente, como no había casi gente que, digamos, yucatecos que formados profesionalmente, pero luego me empezaron a llamar a las escuelas para dar clases. Mm, Entonces, pues yo en realidad cuando comenzó el trabajo del hueso, yo ya tenía trabajo. También por eso no me Ok. esmeré mucho, ¿eh? Porque ya tenía Sí, trabajo. claro. ujú. Entonces ya tenía trabajo suficiente para mantener a mi familia. Y no, ya, no ya el mundo del hueso no me interesó nunca, nunca más. Entonces, en realidad, continué dando clases, pues porque llegué a una ciudad donde hacía falta maestros. Sí, sí, Ok, sí. ¿No? sí. Profe, me gustaría hablar de un tema interesante porque pues mucha gente, pues muchos que no saben de la música y muchos que saben de música, pues tienen esta idea del oído absoluto y del oído relativo, de que no saben bien qué es, no saben si hay ventajas o desventajas, si es mejor o peor. Y pues es interesante de que pues como usted ha estudiado justamente métodos auditivos, Ujú. pues que nos explique más sobre esos temas que pues yo creo que mucha gente pues... Porque también, por ejemplo, en mi caso, mi hermano menor me parece que tiene oído absoluto, porque él nunca había entrenado su oído. Él también estudia música, pero hace varios años, cuando era más pequeño. Un día yo estaba estudiando en el piano mis ejercicios auditivos y de repente él llegó y me empezó a decir, ah, estás tocando estas notas. Y yo así, ¿cómo? Y le dije, a ver, volteate. Y empecé a tocar una escala, le dije, a ver, ¿qué nota es esta? Y al momento me la iba diciendo y es muy bueno para, o sea, escucha perfectamente y te dicen qué tono está y la canción. Entonces, como que muchas veces no sabes lo que es y lo tienes. Entonces, ¿usted cree que hay ventajas en esa facilidad o cree que también tiene sus desventajas? Yo creo que tiene ventajas y desventajas. Tienen las dos, Ok, ¿sí? Eh, me inclinaría a decir que tiene un poco más de desventajas que ventajas. Pero eso Ok, depende de la persona. O sea, depende ok, del poseedor del oído, ¿sí? ok. O sea, el oído absoluto tiene, pues, la ventaja de que tienes una buena cantidad de cosas resueltas, pero no las tienes todas. O sea, Claro. por ejemplo, ujú, un oído absoluto no tiene buen oído armónico en general, Sí, exacto. ¿no? Sí, ok, sí. Porque lo que hay son notas. Les cuesta Sí, trabajo oír ujú, relaciones. sí, O sí, mm, sea, sí, exactamente, sí. en lugar de oír la, o sea, quinta justa oyen re la. Y les cuesta Sí, mucho, mucho trabajo asociar eso con quinta justa como sonoridad porque sí. no integran en un fenómeno sonoro complejo los sonidos. ok, Ok. Pero si esa persona es humilde y es estudiosa, entonces es más ventaja que desventaja, Sí, ok, claro. porque esas carencias, esa falta de, de- de capacidad natural de integrar cosas, se pueden suplir con conocimientos. Sí, ok, sí, sí. ¿Sí? Entonces, un oído absoluto que además es humilde y es estudioso, pues va a tener muchas más ventajas sobre alguien que no. Pero bueno, si es oído ok. absoluto es soberbio por tenerlo, pues no le va a servir de mucho. No, un oído absoluto no es un oído musical, ¿eh? No tiene mucho que ver. O sea, hay Ok, gente que tiene absoluto que no es músico, Sí, sí, sí. ok. ¿sí? Entonces, Ujú, un oído absoluto no es un oído musical. Es una
hasta cierto punto una normalidad mental, digamos, una cualidad especial mental que no tiene que ver con la música, ¿sí? Sí, Ok. sí. Tiene que ver con procesos en tu más tierna infancia que lo desconozco realmente, pero tiene que ver con esa primera etapa de tu vida. Ustedes se darán cuenta porque eh, supongo que es muchísimos alumnos de música quisieran tener absoluto y por más que lo intentan no lo consiguen. No se puede tener, no se puede desarrollar, Ah, claro. ¿no? Sí, Sí, es sí. Es algo... algo que se forma en en tus primeros años de vida o ya no lo tienes. No hay manera de tenerlo. Lo que sí hay, Sí, lo que sí llega a ver y a veces se confunde con oído absoluto, es este oído que se va formando desde muy niño a través de mucho hacer música. Entonces, mm, eh, tu mente va asociando cosas, ¿sí? Por ejemplo, ok, si tocas guitarra, como es mi caso, pues el oído se forma con el instrumento y en tu instrumento puedes llegar a tener un oído muy preciso, Ok. pero no es Sí. absoluto, porque es un oído vinculado a un timbre, por ejemplo, o De hecho, sí, es lo que... Sí, vinculado sí. a tu repertorio. Si También. tocas una pieza que está en do menor, por ejemplo, pues al recordar la pieza, recuerdas el tono también. sí, Es un oído muy asociado con con tu vida musical, que puede llegar a sí. ser tan rica que tu oído puede llegar a parecer absoluto. Pero para mí realmente la prueba de fuego es cuando hacemos música tonal. Uf. Mm. Sí, sí, sí. Porque Sí, uno, sí, o sí. sea, porque alguien puede tener, dado que ha tocado mucha música y oído mucha música, que es tonal, dado que tiene una gran experiencia en eso, pues puede tener un oído súper desarrollado en lo tonal. Sí, Pero cuando lo sacas de ese contexto no puede, le cuesta mucho más trabajo y empieza a Sí, equivocarse. claro. Es cuando alguien lo saco del contexto tonal y lo paso al contexto atonal y aún así es igualmente capaz, entonces sí lo tiene. Pero si en el contexto tonal empieza a fallar, ya definitivamente no lo tiene. Es un oído relativo, desarrollado de manera muy sofisticada con el paso de los años. ok. Y por ejemplo, también queremos hablar sobre las carencias y mejoras en el sistema educativo superior musical. Y también, o sea, también un poco sobre cómo empezar a enseñar a los niños justamente desde desarrollo temprano. Justamente primero eso. Porque luego, pues, hay... Bueno, cuando a mí me enseñaron, yo empecé con piano a los 4 años, pero súper tranquilo. Ujú, Y, y no sé, o sea, tuve un maestro bueno, bueno, yo creo que es bueno, pero no sé, es muy extraño cómo aprendí muchas cosas que ya cuando entré a una escuela formal, ujú, ya pues me empezaron a como, pues justamente a encajar esos conocimientos ujú, perfectamente, pero luego muchas veces siento que se da más en clases particulares que la formación musical no es muy buena. O sea, ¿usted cómo cree que debería de ser? Sí, porque de todas formas, o sea, pues puedes poner a tu hijo en una escuela, ya formal, pero mucha gente, pues, nada más pide un, profesor particular de un ujú. instrumento. Pues mira, yo creo que no hay un camino único, ¿no? Pero el camino que se siga debe ser el camino en el que el niño esté más a gusto, ¿sí? Mm, O sea, yo no estoy tan seguro, y lo digo por mi experiencia personal, y poco por lo que, también, por lo que tú me dices, te leo, también, que se parece un poco, que, que sea tan importante la metodología, ¿sí? Porque yo aprendí sin metodología. Yo aprendí de niño autodidacta, o con maestros, pero maestros sin gran, sin gran, sin gran conocimiento de metodología, ¿no? sí, Eh, entonces, lo que importa es que yo creo que lo que más importa un maestro es ser motivador. O sea, ok. tener conocimientos y ser motivador,
¿sí? De hecho, me acaban de pedir de la UP un pequeño artículo sobre educación musical y puse eso en realidad, o sea, claro que un maestro de educación musical o un maestro que inicia a un niño en la música tiene que saber muchísimo, pero si no es un buen motivador, no sirve para gran cosa, ¿no? O sea, un niño Aunque Sí, sea, sí, por sí. ejemplo, excelente maestro, bueno, no, bueno, siendo excelente maestro sería excelente, pues, motivador, pero por ejemplo, alguien no, que tiene muchos conocimientos no que, necesariamente, pues, no es motivador. puede ser un buen músico y ser mal motivador. Sí, Puede ser un buen claro. músico Como, y regañar a tu alumno todas las clases y también a que tu alumno se desmotive, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, pero yo supongo que, pues, el buen maestro, pues, sería el que tiene, pues, la motivación y los conocimientos. Claro, Porque aunque seas alguien que justamente tiene los conocimientos, pero no motivas. pero también puede ser un maestro con conocimientos limitados. Si él sabe que es limitado, no, porque un maestro limitado y soberbio no funciona, pero un maestro Ujú. limitado, pero Ok, humilde y consciente de sus limitantes, si es un buen motivador, es mucho mejor maestro que un maestro con muchos conocimientos y que no es para motivar. claro, Porque si el sí, sí, maestro es sí, porque, consciente de sus sí. límites, va a llegar un día en que diga, yo no puedo más, vete con tu maestro. Te enseñé hasta donde pude, exactamente. ¿no? Si es un Sí, sí, sí. maestro consciente de sus límites, ¿no? Yo creo que Ok, es que de verdad un buen maestro en tu infancia es el que más te hace amar la música, ¿sí? ok. Sí. No el que más te enseña cosas técnicas, ni más piezas, ni eso, sino porque si te enseñan a amar la música, tú vas a querer seguir después. En cambio, si no te enseñan a amarla, pues no vas a querer seguir, ¿no? Claro, Entonces, bueno, claro. Sí, en cuanto a metodologías, en concreto no te puedo decir ninguna porque creo que no es el punto exacto. ¿Con qué ok. metodología? ¿Sí? El punto es eso, que enseñes a motivar, más que seas motivador y que enseñes a amar la música. Y que tampoco, bueno, Ok. tampoco enseñes cosas negativas, que tampoco enseñes cosas equivocadas también, ¿eh? O sea, por Sí, supuesto, sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero por ejemplo, ahorita vivimos una época de hablar de metodologías educativas, ¿no? Muchísimas, hay muchas, ¿no? Sin Sí, embargo, sí. eso es más o menos reciente, ¿sí? Hay Ujú. grandes músicos que no pasaron por eso. Claro. Sí, Grandes músicos que estudiaron Pozzoli y Solfeos Solfeos y Dandelot, ¿no? Y son grandes músicos, ¿sí? sí, ya estoy eso. O sea, Sí, sí, claro. o sea, bueno, yo soy un defensor de metodología, y yo soy un defensor de eso, ¿no? Por supuesto, Ujú. ustedes lo ven en las clases, defiendo el proceso metodológico, pero no podría decir yo que es lo único, Claro. porque Ok, hay sí. cualquier cantidad de ejemplos de músicos que son brillantes, que no pasaron por una metodología tan esquematizada. Y por Sí, ejemplo, sí. nada más para terminar justamente con este tema, pues a mí me gusta, justamente quisieran a lo mejor pensar que, por ejemplo, en las escuelas secundarias y preparatorias, pues normales, que luego se enseña música, pues la gente, pues creo que justamente tiene que ver eso de la motivación, de Sí. que, pues la mayoría de gente que en secundaria o preparatoria, pues no le gusta la clase de música. Entonces, pues a lo Ujú. mejor, justamente, pues yo pensaba que a lo mejor era por el tipo de enseñanza, pero a lo mejor justamente es más cuestión de motivación. Porque, bueno, también estaría interesante pues saber cómo se debería de enseñar justamente en esa parte que pues es completamente diferente a una formación Aparte es más. bastante complicado. Creo que atraer la atención a ciertos temas de alguien de secundaria o preparatoria de por sí ya es complicado para las materias regulares. Entonces, para algo extracurricular, pues debe ser más complicado. Ahora, Sí. creo que es muy importante en el temprano desarrollo. Yo he visto algunos artículos de escuelas en Estados Unidos principalmente que pues un día les dan deportes, al siguiente día una clase de violín, al siguiente día una clase de trombón, si ven que el niño es bueno y le gusta, porque pues una cosa es que sea bueno y no le guste y otra cosa que le guste y que no sea bueno, porque puede que no tenga las habilidades para ello, pero pues les dan muchas opciones día tras día, obviamente son escuelas privadas carísimas para poder desarrollar eso, pero bueno, ya se está comenzando a hacer
y que se adaptara al sistema público sería impresionante, pero eso yo creo que va a tardar mucho tiempo. Ahora, cambiando abruptamente de tema, yo le quería preguntar acerca de la fotografía. Sé que también se dedica a la fotografía, que acaba de tener una exposición, sacó también un libro de fotografía recientemente. La verdad ya vi un poco del libro, está impresionante, la verdad es muy, muy, muy bueno. ¿Y cómo es que empezó este gusto por la fotografía? ¿Desde una temprana edad o también es algo reciente? No, la fotografía es algo reciente. Ok. Tiene 15 años, 17 años que empecé. Ah, bueno, Bueno, no, bueno, pero no empecé de lleno, ¿eh? claro, Ah, claro. ok, No, de sí. lleno no. O sea, yo de alguna manera, en algún momento de mi vida creativa, comencé a pensar que sería bueno hacer otro arte. No para dedicarme a ese arte profesionalmente, sino para conocerme más como persona Ok, creativa, en un proceso creativo. Y claro. pues en realidad no había tantas opciones. O sea, porque en general las opciones toman mucho tiempo, ¿no? Si yo quiero dedicarme a pintar, pues necesito un No, sí espacio en es. mi casa con buena luz, dedicarle mucho tiempo a técnica, ¿no? A estudio. Si quiero ser escritor, pues también es demasiado tiempo dedicado a escribir, ¿no? Entonces, Mm, la fotografía se sumaba como una opción, ¿no? Sobre todo desde que empezó la fotografía digital. Claro, sí, Porque, sí. porque este argumento que acabo de decir es igual para la fotografía análoga. Si quiero hacer Sí, fotografía análoga, pues tengo que tener un cuarto oscuro en mi casa, un cuarto oscuro, un sí. montón de químicos, aprender a revelar. O sea, era también un problema, ¿no? Claro. sí. En realidad el mundo se empezó a abrir con la era digital, en la fotografía. Porque entonces yo ya podía estudiar solo, podía trabajar solo. O sea, tomas fotos, no te cuesta nada, las ves en la pantalla, aprendes a usar edición, lees libros. Pues puedes hacer un proceso por tu cuenta. Sí, sí. Entonces, Ujú. em, yo comencé a tomar fotos de manera también, pues un poquito casual, porque hace muchos años, en el 16 años más o menos, en el 2004 más o menos, por ahí, necesitaba grabar un concierto. Entonces compré una cámara que todavía tienen, eran de cassette todavía, ¿no? Ok, sí. Pero esa cámara tenía una función esa cámara de videograbada tenía una función de fotos también. Fotos en calidad DGA, como de televisión, Sí, sí. no foto digital. Sí. Sí, Digamos sí. que podías congelar fotogramas, de alguna manera, ¿no? O sea, podías tomar fotos, en pocas palabras. Entonces, eh, no la compré con ese fin, pero tenía esa función. Y yo dije, Ok. pues aquí puedo empezar, ¿no? Con esta cámara. Entonces hice un primer, no, nunca, bueno, ahora sí salgo para tomar fotos de viaje, pero en esa época no, en un viaje de vacaciones, pues me la llevé y empecé a tomar fotos. Fue un primer viaje que hice, no para tomar fotos, pero sí hacía salidas para tomar fotos, caminatas y cosas así. Y pasó más de un año para que lo volviera a hacer. O sea, no es que me clavara a partir de ese momento en adelante, sino que en, un año después tuve la oportunidad de irme a Banff Center of the Arts, a hacer una residencia como compositor. Claro, sí. Sí, Y sí. ahí tuve la oportunidad de comprar una cámara digital, más barata que en México, porque en México estaba empezando y era muy caro. Entonces me compré una Cybershot de 5 megapíxeles, semiautomática, que era un lujo en Sí. México en esa época. Claro, sí, sí. Y en México, en Canadá estaban mucho más baratas. Y ahí fue donde comencé un poco más en serio, no en serio, pero digamos que ya tenía una cámara que me permitía tomar más fotos en una camarita chiquita que podía sacar a pasear. em, pues descargué Photoshop, o lo pirateé seguramente. Pues sí, Sí, y claro, pues, claro. Pues claro que sí. pues sí. Entonces pues comencé a tomar un poco más de fotos, tampoco tanto más, hasta siempre eran fotos que tomaba cuando salía de viaje. No es que me pusiera a estudiar fotografía. En esa época daba muchos cursos por el país de educación directiva
Entonces cada vez que iba a dar un curso, pues me quedaba un día más por allí y tomaba fotos ese día, ¿no? Y comencé a estudiar fotografía. Pues compré algunos libros de esos típicos libros de cómo tomar buenas fotos o cosas como esas. Sí, sí. Ya fui aprendiendo a usar la cámara. em, Poco a poco fui viendo más fotografías, o sea, libros de fotografías, bueno, internet, ver fotógrafos. La historia me gusta mucho, la historia de la fotografía me gusta mucho. ¿Ves? Me compré un libro de mis primeros libros que compré de fotografía, fue un libro de entrevistas a fotógrafos clásicos, y ahí comencé a meterme, ¿no? Comencé a interesarme más en el tema de la fotografía. Sin embargo, te repito, no fue algo en el cual me haya yo volcado. Mm, Así, eh, me gustaba mucho, tomaba fotos, pero en realidad nunca pensé en ese momento, en esa época, nunca pensé que llegara a tanto esta afición, ¿no? Entonces, hubo un momento importante, que es cuando vine a vivir a la Ciudad de México de regreso. Yo viví en Morelia, fui maestro muchos años de las Rosas, en Morelia. Sí, sí, sí. Es ujú. cuando regresé a México, que fue hace 8 años, más o menos. No, más, no, así como 8 años. Em, Ahí hubo un momento importante, porque entonces ahí sí como que comencé a tomar más fotografías. O sea, la Ciudad de México es una ciudad fotografiable 100%, ¿no? Ok. Y Entonces, por ejemplo, sí. nunca le, gus- le hubiera, bueno, le gustaría o a lo mejor lo ha hecho, pues, combinar como la fotografía con la música, Fíjate que hacer pues experimentos con ambos. experimentos no, o sea, yo no, digamos, digitales, digamos, de pasar información digital, una foto, la música, a través de su peculiar, y eso no me interesa. No, Ok, no, no creo que vaya por ahí. O sea, creo que mi visión fotográfica es más clásica, ok, no es ok, tanto de experimental. O sea, yo no hago foto experimental, hago foto clásica, esa foto que estás en la calle con tu ok, cámara y haces foto de calle. Caminas todo el día y buscando situaciones. Es lo que me gusta, ok, salir a la calle y tomar fotos. ok, ¿Sí? ok, ok. No, Sí, no. sí. O sea, lo que sí hice hace un año justamente fue un video de unas fotos que tomé en mi casa de la infancia y le hice música, que fue de hecho Ok, fue el comienzo de la ópera. Pero Sí, 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 sí lo vi. ok, sí comencé a hacer, o sea, sí hice esa música pensando en esas fotos. Y tal vez por ahí sí me ujú, interese. O sea, ok, sí me interesa hacer ok, como videos de fotos con música. Pero no, esa Sí, sí. parte de hacer este vínculo digital entre música, esa mm, parte no imagino que me interese mucho, realmente. ok. Sí. Por ejemplo, que queremos hablar de algo un poco más gracioso, que es de los tipos de alumnos que se ha topado en, pues, en esta cuestión musical. Si nos puede describir, primero se puede abstener de pues comentar sobre nosotros, puede omitirlo y en general. Nos van a quemar aquí bien feo. No, pero sí durante su carrera como educador, pues hay diferentes tipos de alumnos, ¿no? Siempre pues están los clásicos estereotipos de alumnos durante la clase, pero ¿tiene algún tipo de alumno que recuerde mucho o alguna anécdota que recuerde así mucho? Híjoles, déjame pensar. Anécdotas, realmente no, bueno, no tantas. Bueno, la que más recuerdo fue cuando comencé a ser maestro, que yo era, pues, como les decía, ¿no? Era muy jovencito y tenía que ganarme la confianza de los alumnos. Entonces, me acuerdo que uno de mis grupos estaba lleno de músicos, o sea, quiero decir, lleno de gente que luego se hizo muy buena músico, pues, que ustedes los conocen, seguramente los conocen, Sí, sí. seguramente, ¿no? Entonces, yo tenía que demostrar que yo era bueno. Entonces, una de las cosas que tuve que hacer para ganarme el respeto de los alumnos era que un día así así surgió la idea, hagamos un concurso, ¿no? Entonces partimos el pizarrón hacia la mitad, entonces el que tenía mejor oído de los alumnos y yo.
Wow, Uh, wow. No, yo creo que ese fue el momento crucial en mi vida, ¿eh? Porque si perdía, ya, Claro, Sí. mi qué carrera, arriesgado, qué arriesgado. mi carrera, pues ya se valía, ¿no? Mi carrera como maestro. Este, sí, pues tuve que hacerlo y afortunadamente gané. Pero mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que he tenido la fortuna de tener muy buenos alumnos en mi carrera y yo puedo decir tranquilamente que muchos son mejores que yo. Tienen mejor oído que yo, tienen más capacidad natural que yo y he aprendido a Sí, respetarlos y sí, aprender de ellos también y apoyarme en ellos, ¿por qué no? En la clase, claro, ¿no? Es, claro, Ok. claro. sí, es algo que he aprendido, o sea, porque posiblemente al principio me cohibía, ¿no? Tener un alumno que era mejor que yo, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero eso es de los mayores retos que como maestro que he tenido, que cómo, cómo darme a respetar cuando tengo alumnos que son mejores que yo, Mm. auditivamente, por ejemplo, ¿no? sí, Y sí, de la manera aún siendo honesto, siendo sincero, siempre tengo yo también que ofrecer, tengo mucho que ofrecer de cualquier manera. El hecho de que tengan más capacidad natural que yo no quiere decir que sepan más que yo, es que tienen más sí, capacidad natural que yo, ¿no? Sí, ok. sí, Entonces, eh, pues es de mis mayores retos que he tenido como maestro, cómo dar clase a alguien que, que es mejor que yo naturalmente, que tiene más capacidad inicial que yo, ¿no? Que oye mejor que sí, yo, que está conectado más rápido que yo, por ejemplo, eso, ¿no? Y he tenido ok. muchos en mis años de carrera, ¿eh? Te puedo mencionar a muchos, a varios, ¿no? Este, Iván, director de orquesta, fue mi alumno, Iván López, ¿no? Que dijo la ópera. Iván. Ah, claro, Sí. claro. Ujú. Yo era, pues, tiene mejor oído que yo, Iván, ¿no? Por supuesto que lo tiene, no voy a negarlo, es un gran Sí, sí. músico, y aún así puede ser su maestro, ¿no? Porque le puedo enseñar cosas Wow. que él no Sí, sabe, sí. aunque tenga más capacidad natural que yo, ¿no? Sí, claro, por la Entonces, experiencia y por la toda la carrera experiencia, que lleva. Sí, la, sí, sí. por los estudios que tengo, por todo, puedo ofrecerle cosas. Le puedo ofrecer retos, por ejemplo. Claro. Puedo ofrecer muchas cosas, ¿no? Em, Tipos de alumnos que yo pueda así como clasificar como el alumno X, el alumno X. Rebelde. Bueno, siempre hay alumnos rebelde, pero mira, ¿qué te puedo decir? Em, Algo que también sucede es que por, por, por extraño que parezca, es difícil hallar dos alumnos iguales. Sí, O sea, claro. aunque yo no sé cuántos alumnos tengo en mi vida, he tenido cuántos alumnos, 500, 600. No sé la cuenta de cuántos alumnos tengo en mi vida. ¿No? Pero es difícil hallar dos iguales. Dos que tengan Sí. el mismo perfil de características, de habilidades. Es muy complicado. Mm. Por ejemplo, Sí, ¿qué consejo le daría a alguien que le interesa la pedagogía o empezar a ejercer como maestro? Así tres consejos cruciales que le podría dar a alguien que está empezando como profesor. estudiar mucho es el primer consejo. O sea, si tú quieres ser buen maestro y quieres ser respetado por tus alumnos, tienes que saber como 40 veces más que tus alumnos. ¿Sí? No hay de otra, no tienes otra opción si quieres ser maestro. Sí, O sea, un maestro tiene que estar, en mi materia, por ejemplo, en la materia que doy, ¿no? Tengo que saber armonía, tengo que saber contrapunto, aunque no lo explique en clase. sí, Tengo claro. que saber análisis musical, algo de historia, tengo que tener un panorama musical muy amplio, tengo que, además de la metodología, ¿no? O sea, porque al llegar a la segunda de clases, cada alumno te puede hacer cualquier pregunta, Sí, ¿no? Y tú tienes que ser Ujú. capaz de responderla, ¿sí? sí, sí. En esta materia es muy fácil, pero muy fácil que un maestro se balconee, pero muy fácil, Sí, 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 ¿no? sí. O sea, si un alumno, Mm. imagínense que estamos en la clase, ¿no? Y ustedes llevan una canción para sacar como estamos haciendo, Sí, y yo Ujú. no pueda hacerlo, ¿sí? Pues voy a verme mal, ¿no? Como sí, maestro, Sí. ¿no? Evidentemente.
Entonces tienes que estar preparadísimo para lo que venga para la clase, preparadísimo, ¿sí? Sí, Tener respuestas muy rápidas, eficientes y seguras. Pues uno, estudiar muchísimo, ¿sí? Un segundo consejo es que tenga pues, un amor por dar clases. No hay otra, no hay otra manera, ¿no? Y estar siempre dispuesto a aprender más también. O sea, porque las épocas van cambiando, tienes que tener más conocimientos, ¿sí? Pero también otro consejo que daría es que se lancen a dar clases. O sea, realmente los buenos maestros se forman dando clases, no se forman tanto en el aula. O sea, yo jamás en mi vida, bueno, salvo la clase de pedagogía que llevé en la carrera, que es un semestre que llevan todos los alumnos de las carreras, nunca más tomé una clase de pedagogía, nunca más. O sea, yo no me formé yendo a una maestría en educación ni nada de eso. Yo me formé dando clases. Entonces, Ok, cualquiera que da clases te va a decir que aprende mucho dando clases. ok, ok. Entonces, Sí, claro, sí, 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 en el campo, ¿no? De... Sí, claro. directamente dando clases. Sí, Digo que sí. no hay que postergar eso. O sea, que de nada te sirve tener un posgrado en educación si tu vida laboral no, o sea, si tu vida no está en el aula de clases. Porque en realidad donde aprendes a dar clases es en la clase misma, Sí, sí. ¿no? Sí, porque muchas veces creo que también, obviamente no está de más, ¿no? Una clase de pedagogía, ciertos conocimientos Claro, claro, de básicos de pedagogía, ¿no? Para pues sí. saber cómo, obviamente te tiene que gustar, porque yo conozco muchos amigos que sí, que son maestros o han sido maestros y me dicen, es que la verdad no me gusta dar clases. He Ujú, dado clases porque a veces o por necesidad o porque me lo piden, alguna masterclass, pero no me gusta. claro. Y dice, pero aún así hacen ese trabajo extra de decir, ok, sí sé un poquito de pedagogía, sé cómo tratar la clase, sé cómo hacer que entienda tal vez un concepto o no sé, ejemplificarlo muy bien o lo que sea. Claro. Ahora también queríamos preguntarle su opinión acerca de los géneros modernos. Llámese géneros comerciales principalmente. Como qué opina de todo este nuevo movimiento que hay comercial, porque la globalización ha pasado de 10 años para acá que cada vez va más rápido y más rápido y más rápido y ahora todo es un producto comercial que se quiere vender, pero también pues está el lado del arte, de querer hacer un producto no para venderlo, sino más como por amor al arte o como por amor a lo que haces y tú quieres mostrar lo que tú haces, aunque sabes que no va a ser un top Billboard o va a ganar un Grammy o lo que sea. ¿Qué opina de estos dos lados? Mira, yo creo que cualquier manifestación artística que pase por el dinero como primera motivación está perdido, así de entrada, ¿sí? No hay manera de hacer buen arte si lo que te motiva es ganar dinero, así, punto. Así de entrada te diría eso. Ok, Fuera de eso, pues la gente es libre de crear lo que quiera, libre de componer lo que quiera, y es libre de hacer música lo más comercial que quiera, lo más compleja que quiera, ¿no? Pero si esa búsqueda creativa no nace de un interés creativo, de lo más profundo de tu ser, no va a pasar nada, realmente. O sea, no, yo no creo ni remotamente en estos esquemas que son muy comunes ahora, ¿no? ¿Cómo hacer que una canción sea un hit? ¿No? claro, sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo hacer que ganes 20,000 likes en 2 horas? ¿No? O tutorial. sea, no, Sí, sí. eso me parece uno de los grandes errores actuales de la creatividad, ¿sí? O Sí, sea, sí. componer pensando en que tu música tiene que gustarle a un güey que está por ahí, ¿no? Al otro lado, Sí, pues, ¿para qué, no? O sea, ni siquiera sabes quién va a oír tu música, ni siquiera lo sabes, Sí, ¿no? sí. Este, no, o sea, no, yo creo que no puedes componer pensando en quién va a ser tu receptor o cuánta aceptación vas a tener, ¿sí? Con una pieza, porque nunca lo vas a Ok, saber, jamás lo vas a saber, ¿sí? O ok, sea, ok. y entonces, si estás condicionando tu proceso creativo a unas fórmulas comerciales que supuestamente te van a dar fama, ya perdiste.
porque es posible que ni tengas fama y que no compongas lo que quieres, con tal de Claro. buscar esa fama, ¿no? Sí, sí. No, Sí, no, sí, porque sí, perdón, sí, sí. es que he visto, por ejemplo, apenas vi un podcast entrevistaron a alguien que es de una productora de aquí de México, una disquera, que se dedican principalmente a hacer hip hop. Y pues ya hablan de hasta crear algoritmos o cosas de inteligencia artificial para traquear y tener bien todo lo de estadísticas y de a quién le gusta, mujeres, hombres, cuántas personas, de qué región, de qué país, casi casi de cómo se visten, Sí, la sí, sí. gente que entonces siento que eso como que se va un poco del objetivo principal de crear algo creativo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, o sea, ya estás vendiendo un producto Ujú. como si la música fuera una maceta o un vaso que Exacto, tú sí. quieres vender, ¿no? Exacto, sí. Sí, creo que se sale Yo, creo- mucho yo, de lo que debería ser. sí, definitivamente. Yo no creo que que deba ser un enfoque ni de carrera siquiera. O sea, yo creo que las carreras creativas deben propiciar libertad creativa, que Sí, claro. es otra palabra que también podemos debatir un buen rato, qué significa libertad creativa, ¿no? Sí, Pero, pero sea lo que sea que signifique eso, eh, es lo que debe ser prioritario. O sí, sea, que claro, tú en porque tu periodo de sí, formación como estudiante, la prioridad sea aprender, ¿no? O sea, estudiar Ujú. mucho, adquirir un bagaje muy fuerte. Y la otra parte, que es la realmente compleja, es aprender de ti mismo, aprender quién eres tú, ¿no? sí, sí, sí. Formarte como ser humano, pues. O sea, yo no concibiría que un compositor que no sepa mucho de otra cosa, por ejemplo. O sea, un artista eh, que no sepa de otra cosa se me haría extrañísimo. O sea, un, un, un autor de letras de canciones que no es un experto en poesía, yo no le creería nada. Claro, sí, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú. o un compositor que no sepa mucho de algo, que no sepa mucho de literatura, mucho de poesía, mucho de fotografía, de lo que tú quieras. O sea, el nutrirte de otras artes es fundamental para ser un buen creador. No se puede crear a partir de la música nada más. Así como tampoco de otras cosas. Hay hay un, no sé si conocen un fotógrafo, Álvarez Bravo. Álvarez Bravo, que es un fotógrafo, bueno, ya murió es la primera parte del siglo XX y vivió como hasta el 80 del siglo pasado. Como cuentan que sus clases de fotografía consistían en oír música, por ejemplo. Sí, claro, claro, ¿Sí? claro. Ok. Se Entonces, complementan las demás artes. comentan, se complementan. Entonces, el nutrirte, en lo general, ¿sí? Debe ser parte de los objetivos de una carrera creativa. Entonces, ya después, ya mucho tiempo después, o algún tiempo después, ¿sí? Vendrá lo otro, ¿sí? Si quieres ser músico comercial, pues está bien serlo, o sea, no hay ningún problema. O sea, pero fórmate como músico, fórmate como artista, fórmate como ser humano, pues. Y lo demás viene o no Claro. viene, ¿eh? La verdad, no hay manera de predecir si lo que compones va a tener éxito o no va a tener éxito. No hay manera, yo creo que no hay manera Ok. y es muy frustrante. Yo creo que no estoy seguro, porque no soy joven ya y tampoco vivo en ese mundo, pero esta búsqueda desesperada por los likes, por ejemplo, me parece que es tan estresante, ¿no? Tan angustioso, ¿no? Y a su vez pues tan frívolo, ¿no? O sea, uno ya tiene demasiada ansia por el reconocimiento a una edad Sí, 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 sí. o en un contexto en el cual todavía no es el momento de tenerlo. O sea, si tú quieres tener reconocimiento, lo primero es que tú ofrezcas un producto que sea auténtico, que sea original. ¿Cuántos ejemplos no hay en la historia de la música clásica y popular, ¿no? De personas que en su época no eran tan reconocidas o su trabajo Claro, no era sí. nada entendido, ¿no? claro. Y Sí. con el paso del tiempo son genios. O sea, se le conoce su genialidad, ¿no? ¿Cuánto? O sea, hay muchísimos ejemplos de eso.
Sí, demasiados de que hasta han muerto pobres, desconocidos y de Sí, repente encontraron sus Sí, obras por ahí en quién sabe dónde y exacto, resulta que ¿no? son y genios, ¿no? valen millones Esa- Sí, aparte, sí. sí, vamos, en música hay un ejemplo importante que es Nan Carroll, ¿no? En música de contemporánea. Sí, Nan Carroll fue un compositor norteamericano que, dado su posición política, eh, vivió aquí en la Ciudad de México. ok. Y aquí hizo toda su vida creativa importante. Pero eh, él llegó a México y en la época en la que Carlos Chávez era el personaje que movía las cosas en México y no tuvo demasiado aceptación su persona. O sea, no fue alguien que Mm, supo o que lo insertaran o que supo sentarse en el medio musical oficial, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces él se aisló em, y se hizo una pianola que hacía las veces de la computadora de hoy, digamos. Porque la pianola la puedes programar perforando los rollos, ¿no? Entonces es Ah, ok, programación sí, sí. finalmente, ¿no? Sí. Entonces se dedicó a hacer piezas para pianola con una complejidad de pensamiento rítmico que se ha vuelto paradigma en la música contemporánea. O sea, si quieres hablar de procesos rítmicos en estructuración musical, no puedes dejar de estudiar a Nancaro en el mundo, ¿eh? No en México, en el mundo. Y él durante mucho tiempo, en México nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso. En Estados Unidos tenía cierta correspondencia y lo conocían algunas personas, pero no fue sino hasta, no me acuerdo qué año en realidad, Ligeti lo conoció su música, y a partir de eso, Ligeti, que era un personaje importante en la música europea, mundial, dijo una frase como que pero como que Nancaro es el mejor músico del siglo XX, y el hecho que dijera eso Ligeti le dio un impulso a su carrera. Pero Nancaro ya era grande, tendría 60 años, no era ningún jovencito, sí, ¿no? ok. Y Nancaro ahorita, bueno, murió hace ya mucho, pero ahora es un referente obligado a la música contemporánea. No puedes no conocerlo, por ejemplo. Claro. Y en la música popular Yo creo también hay que ejemplos, ¿no? O sea, Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? O sea, que nació, o su música la hizo en un contexto cerrado, como es Cuba, ¿no? Que, sí, sí. mira, Mm, sí. sus canciones son un ejemplo de creatividad en el mundo. ¿Y qué canción de Silvio Rodríguez tiene el esquema de una canción pop? Ninguna. ¿De cuánta gente le gustan? A millones de personas. La consumen todos los días, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, sí. ¿No? También le queríamos preguntar, por ejemplo, ya para finalizar, ¿cuál es la música o el género musical o que más escucha en su día a día? Más allá de algo como como para entretenerse. Ah, ¿Qué es lo que escucha? lo que más escucho últimamente es jazz. Jazz. Eh, Ya Ok. John Coltrane me Uf. parece una cosa abismalmente así, no sé, no puedo ni acercar a su música, no entiendo, o sea, sí, o sea, Sí. lo que más me nutre eh, en los últimos años no es la música contemporánea de concierto, realmente. Me nutren otras músicas. La música Ok. tradicional me gusta mucho, me nutre mucho. eh, es la que más me ha nutrido. Eh, pero oigo mucho jazz, me encanta algo que tiene, es ese tipo de jazz que proyecta una libertad creativa Sí, desbordada, ¿no? increíble. Inexplicable, ¿no? Pues eso, ese tipo de música es la que más me llena actualmente. Ok, pues ya terminamos con todos los puntos que vamos a hablar. Ujú. Bueno, algunos se nos alargó un poquito, pero pues a lo mejor después podemos hacer una segunda parte. Ok, Y pues siempre nos gusta terminar con recomendaciones de la semana, que es pues para que puedan escuchar cualquier
Tratamos cosa de, nueva. sí, tratamos de dar recomendaciones para que la gente pues descubra música nueva o descubra algo más interesante y damos recomendaciones de cualquier género, aquí no discriminamos, entonces eh, me gustaría que usted nos diera alguna recomendación, alguna canción, alguna obra que le gustaría que escucharan nuestro público. Ah, pues ya que Coltrane, oigan el álbum A Love Supreme. Ok, Oigan ese álbum. ok, Ok. Sí. perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Leo, ¿tú qué vas a recomendar esta semana? Bueno, yo también voy a recomendar algo de jazz, justamente. Se llama Svolazando de Marcela Carboni. Es una arpista, creo que italiana, sí. Y que hace pues jazz con arpa y pues me parece increíble lo que hace. Y como pues hace algo distinto que no sea pues clásico, que pues mucha gente pues se suele quedar que pues estudia arpa clásica se queda ahí mismo. Entonces pues es algo increíble que deberían de escuchar. Ok, perfecto. Yo les voy a recomendar esta semana una pieza que se llama Slipstream for Trombone Solo and Loop Station. Es una pieza contemporánea, pero un poco diferente porque se utiliza una estación de loops, una pedalera, para que un solo instrumento, que es el trombón, pueda hacer diferentes líneas melódicas y pueda hacer su mismo acompañamiento y todo. Está bastante interesante. Y también hablando de jazz, les voy a recomendar a Christian Scott, que es un trompetista con ascendencia africana. Entonces es muy bueno, es un joven talento. Tiene un álbum que se llama Jazz Night in America de The Centennial Trilogy, me parece que se llama el álbum. Y pues ya saben que todo se lo vamos a dejar en la descripción. Les vamos a dejar las redes sociales de nuestro profesor. Lo pueden encontrar como Germán Romero en Facebook, en SoundCloud también para que vayan a escuchar sus composiciones. En YouTube también está como Germán Romero y también les vamos a dejar su página de internet para que puedan checar su trayectoria, todas sus obras, esta nueva ópera que acaba de estrenar, que se está estrenando, también para que la vayan a checar. Todo Eh, se lo vamos a dejar en la descripción. Esa aún no está en YouTube. ¿Aún no está? Tendrían que ir a la página de la... Bueno, en mi muro de Face En está. Facebook, ¿no? Ah, ok, Sí, sí, ok, Sí, ok. sí, sí. Sí, sí. para que lo chequen porque está muy, muy interesante. Y pues le queremos agradecer, profe, por darnos su tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que nos dejó muy buen sabor de boca, cosas muy interesantes. La verdad nos encantaría hacer otro episodio con usted porque podríamos hablar todo el día aquí. Y Sí, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y qué buen esfuerzo que están haciendo este canal. Me da mucho gusto. Muchas gracias, profe. muchas gracias. Sale. Hasta Y luego. pues nos despedimos, nos vemos hasta la próxima semana y pues que tengan un buen día, tarde o noche. Hasta luego. Nos vemos.